En el capítulo anterior entendimos la trascendencia del periodismo deportivo en un país tan marcado por el horror y la tragedia que representan las noticias cotidianas. Entendimos a grandes rasgos la supremacía del fútbol en la programación deportiva de nuestros canales de televisión. Y aunque Colombia no escapa a esa fiebre, los últimos años demuestran que no solo el fútbol ha creado ídolos, héroes épicos que con valentía han puesto sus nombres en la historia del deporte nacional. Saberte ver, saberte ver, saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. El ciclismo, el patinaje y el levantamiento de pesas son los deportes que nos han dado glorias y han ofrecido los triunfos más importantes al deporte colombiano. Hoy, el deporte y el periodismo deportivo en Colombia, más allá del fútbol. Bienvenidos a Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. 28 medallas, 5 de oro, 9 de plata y 14 de bronce hacen de Colombia, después de Brasil y Argentina, el tercer país más ganador de Latinoamérica en los Olímpicos, a los que se suman múltiples campeonatos mundiales de patinaje y las más recientes conquistas del ciclismo. Allí siempre ha estado el periodismo, exaltando estas historias épicas de seres humanos extraordinarios que nos llenan de orgullo. El poder que ejerce el deporte sobre la pasión humana genera alegría y esperanza necesarias para el equilibrio de esta sociedad violenta. Ese mismo poder puede convertir al deporte en instrumento de manipulación con la intención de confundir el pensamiento crítico y racional. Es usado el deporte como instrumento de manipulación o como cortina de humo ante la realidad. De pronto puede ser así, de unas noticias, por ejemplo, lo que sucede en Bogotá con este señor que mataron, pues puede ser por el ladito que ya los altos mandos pueden decir, no, metan estas noticias de deporte para que ya la gente ya se le olvide esto, pero la realidad no se le olvida a nadie. También entender Colombia o los colombianos somos como tan pasionales con el deporte que nos distraen, a veces ni siquiera es el deporte, sino el chisme en el deporte. ¿Para qué? Para distraer la atención de los medios y que tanta gente no hable de pronto de cosas que no le convienen hablar a las personas que ya todos sabemos. Los Juegos Olímpicos de Múnich 1936 durante el nazismo, la creación del fútbol profesional colombiano un año después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Mundial de Fútbol de Argentina 78 y la transmisión del partido de fútbol entre el Unión Magdalena y Millonarios durante la toma al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 son algunos de los referentes del deporte cuestionados como estrategias de promoción o cortinas de humo para encubrir la realidad. Es indispensable que cese el juego inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente... Se ha utilizado al deporte, pero ojo, no es que el deporte haya hecho eso por gusto propio. Aquí el general Rojas Pinilla se inventó la Vuelta a Colombia en bicicleta y el fútbol colombiano porque tenía una situación, digamos, de gobierno inestable en su momento, en su dictadura. Luego, la toma del Palacio de Justicia fue de alguna manera manejada frente a la opinión pública, permitiendo la transmisión en directo de un partido de Millonarios ante Magdalena, creo, la historia de Argentina con el general Videla y el campeonato del mundo que gana en el 78, lo que hizo Mussolini para que Italia ganara el Mundial del 34. Podríamos contar mil historias frente al manejo del deporte para disfrazar, opacar, distraer, hacer cortinas de humo, pero no es el deporte en sí, sino el manejo del deporte que se hace desde las instancias de poder.
ha ocurrido, la historia nos ha dicho que algunos gobiernos, no solamente el nuestro, han utilizado el deporte y las posibilidades de mostrar el deporte y de visibilizarlo y de entregar transmisiones deportivas para evitar que la opinión pública esté pendiente de un tema particular, y no pasa, lo repito, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. No sé si lo recuerdan, el tema de la toma del Palacio de Justicia, en ese momento se autorizó que hubiera una transmisión de fútbol y para que la gente estuviera más pendiente de ese momento que de lo otro. En Argentina también el fútbol se ha utilizado como excusa para evitar que la gente esté más pendiente de la corrupción del gobierno que de otra cosa. Pero saliéndonos de ese contexto, creo que el deporte es una imagen que representa mucho del colombiano, porque ahí hay un montón de sueños, ahí hay un montón de expectativas. Esos deportistas, saliendo muchas veces de la pobreza, representa la ilusión del colombiano del común. Y creo que ahí es donde está el impacto real. Pues tampoco puede ser que el hecho noticioso deportivo sucumba cuando Egan ganó el Tour de Francia en 2019. Si pasó algo trágico al otro lado, pues no es que sea cortina de humo, sino que esto también es algo positivo, algo que mostrar. O sea, los talentos colombianos se destacan a nivel internacional en el máximo evento del ciclismo. Entonces yo creo que ya partes más como de una línea editorial de cada medio a decir que el deporte es como tal una cortina de humo para X situación. ¿Cuántas medallas de oro olímpicas ha obtenido Colombia durante su historia? A. 5 medallas de oro. B. 7 medallas de oro. C. 10 medallas de oro. Saberte ver. Saberte ver. ¿Cuántas medallas de oro olímpicas ha obtenido Colombia durante su historia? A. 5 medallas de oro. B. 7 medallas de oro. C. 10 medallas de oro. Y la respuesta es A. 5 medallas de oro olímpicas. En el año 92, John Jaime Osorio inició su carrera como presentador de deportes en el informativo de Antioquia. En 2008 lideró junto a Lucho Escobar el gran proyecto Teleantioquia Deportes. Más de 620 transmisiones que dieron protagonismo a diversas disciplinas, demostrando sus conocimientos más allá del fútbol. Tengo la fortuna de haber vivido muchos años con el canal en muchas facetas. Yo creo que hay momentos que han marcado hito en Teleantioquia en materia de deportes. El primero fue CA Televisión, que fue Coldeportes Antioquia Televisión. Luego hay una programadora que es Iris Producciones, calidad con estilo en transmisiones deportivas. Y hay un tercer momento que ya es el canal cuando se abandera del proyecto Teleantioquia Deportes en el 2008. Que logró hacer una cantidad de transmisiones deportivas, darle espacio a 53 disciplinas deportivas distintas, hacer 680 transmisiones en 4 años, y creo que esa fue una apuesta grande. Pues hay un ejemplo en el canal. Alguna vez quisimos transmitir una final de un torneo nacional de ajedrez y resulta que la gente se imaginaba que el ajedrez no tenía emoción, o que el ajedrez no tenía ritmo, o que transmitir ajedrez era una pérdida de tiempo, y se hizo un lunes festivo a las 2 de la tarde, era un horario muerto en la televisión, no la regional sino del mundo, y terminamos marcando 5 puntos en rating, que es el rating más alto de cualquier canal, incluyendo canales nacionales, los días festivos en horarios de la tarde. Eso es lo que le falta descubrir a muchos canales en el mundo para tratar de entender que no se trata solo de tener la gran audiencia que puede generar el fútbol, sino las audiencias específicas que generan los otros deportes. Hicimos un partido de polifútbol también femenino, donde una niña recibió 21 goles. El equipo de San Bartolo de Andes perdió 21-0 con Atlético Nacional. Y estaba narrando Harvey Augusto, y en algún momento cuando el gol 7 o el gol 8, porque fueron muy rápidos, la niña le hacen el gol, coge el balón, suelta una sonrisa y empieza a animar a sus compañeras. Entonces, el gesto nos dio para contar una historia distinta. No era la narración de una goleada, era la narración de un equipo que era goleado, pero era feliz. Entonces, eso nos ha servido como para entender que el periodismo deportivo no puede quedarse en el registro del resultado y en quién es superior a otro, sino que hay un fondo que esconde el deporte que permite encontrar esas historias. Aquí en el podio se ve que hay una diferencia de casi 20 centímetros entre él y los colombianos. Antes había una parte creativa, un relato imaginativo, porque venimos de una escuela radial de hace muchos años, donde los narradores se inventaban las carreras y a veces hasta
hasta los partidos. Pero de esa parte imaginativa que se sigue conservando, hemos pasado a un apoyo más en el periodismo de datos, en la analítica, en las métricas, en las mediciones, en el cruce de variables, que también es muy necesario, y en la comprensión del fenómeno deportivo más allá de la anécdota del resultado. Eso creo que es la evolución y nos llevará a un escenario de un periodismo deportivo distinto. Se conoció la nómina del profesor Queiroz para los 2 primeros partidos de la eliminatoria a Qatar 2022. El deporte ha tenido siempre un espacio en las noticias de nuestro canal. Muchos presentadores han pasado por el set para llevar la información deportiva a los antioqueños y los colombianos. Felipe Velázquez hace parte de una generación joven que se destaca por su talento, parte de un equipo riguroso que mezcla la juventud con la experiencia. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva misión en Teleantioquia Noticias. El sueño amarillo empieza a ser una realidad. El deporte siempre ha hecho parte pues, de mi estilo de vida, pero más allá de eso, el periodismo se involucra, obviamente, todo un oficio, toda una vocación. Inicialmente fue como voluntario en los Juegos Paralímpicos. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en los Juegos Nacionales de dicho año y ahí arrancó todo esto del periodismo deportivo. Lo que vamos a hacer inicialmente es caminar, siempre hacia el pueblo, en forma directa. Sí. La llegada a Teleantioquia es en 2013. Estaban estrenando un espacio denominado Teleantioquia Deportes, que era un programa especializado de 2 horas contando toda la actualidad deportiva en el departamento. Y posteriormente cambiamos el rol en 2014, cuando un compañero de acá de la casa, Camilo Castellanos, tiene la oportunidad de ir a ESPN y desde ahí hasta la actualidad estamos con el espacio informativo. Con más historias de vida de la Copa Teleantioquia, un pequeñín que le toca caminar 3 horas para poder llegar y entrenar con su equipo en Peque. En todas las disciplinas, afortunadamente, y muy especialmente en Antioquia, hay un referente de que supo levantarse incluso en momentos difíciles. Entonces todas estas historias son las que vale la pena contar porque son un espejo para la sociedad de poder soñar a través del deporte. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo. Yo creo que la más determinante fue la de Chapecoense. Fue una noticia muy dura que nos cogió por sorpresa a todos. Uno siempre desde el lado informativo trata de ser como objetivo, trata como de alejarse un poco, no involucrarse tanto, y la verdad fue muy difícil. Creo que para todos fue muy desconcertante recibir llamadas de Bolivia, de Chile, de Brasil, para que les mandáramos constantes informes sobre la situación. Yo creo que esa fue me marcó mucho, ¿no? No solo a nivel de lo que hace uno en su profesión, sino también cómo se involucró emocionalmente con lo que le sucedió lamentablemente a este equipo del Chapecoense. Y el entonces rival del Chapecoense también vivió la tragedia. Un año después, Atlético Nacional conmemoró los hechos con un legado para los eternos campeones. Ya no basta con solo saber fútbol, que es quizá lo que todo el mundo puede entrar a opinar, incluso desde un bar, desde la casa, desde todos los lugares, porque ya el deportista colombiano se está destacando en diferentes disciplinas deportivas. Y eso nos obliga también a nosotros a ampliar nuestro conocimiento, además de las nuevas redes. Ya no es solo que todo el mundo está viendo la televisión, también tienen oferta para ver desde Twitter, desde Instagram. Es un público muy del videoclip, ¿no? O sea, contenidos que no superen el minuto y medio ya es demasiado, pero cómo uno tener la capacidad también de resumirlo todo, pero que a la vez quede satisfecho con la información que recibió en tan poquito tiempo. El tema de la inmediatez, ya uno no es solo con la radio, sino también el Twitter. Uno mientras está aquí redactando una nota, ya en Twitter, en 1000 cuentas, ya le han hecho, digamos, la bomba, la difusión a la noticia. Entonces, somos unos beneficiados, pero la evolución se mantiene. O sea, tenemos que estar constantemente estudiando, preparándonos y actualizándonos. Esperamos que nos siga acompañando y que sigan más éxitos para el ciclismo colombiano. Como un efecto dominó, la pandemia limitó el deporte y el deporte al periodismo. Por esta razón, nuestros periodistas se vieron en la tarea de repensar sus formas y sus objetivos para registrar el deporte en medio de la crisis. Título del mundo para Colombia, Jersey Puello, la cartagenera. Nos hemos tenido que reinventar y creo que más para beneficio que para perjuicio.
porque uno anteriormente sí, nos sentábamos en una cabina de radio a hablar, pero resulta que ahora nos podemos sentar en cualquier parte del mundo y con este sistema de las redes no solamente hablamos, sino que nos vemos y el televidente nos ve, o sea, es un pequeño televisor en tu bolsillo. La calidad no es la misma, pero es que la gente entiende. Yo tengo en este momento programa a las 12 del día, programa a las 3:30 de la tarde, programa a las 6 de la tarde, todos por Zoom. Tengo más trabajo que antes. Sale Gaviria, por dentro se metió. Por Dios, ¿de dónde saliste, Gaviria? La pandemia nos ha permitido reciclarnos, si me permiten el término, oxigenarnos, si me permiten el término. Hemos tenido que comenzarnos a rebuscar, llamando a los amigos, videos para matizar, porque hacemos televisión y tenemos que tener videos. Pero esto nos ha ayudado mucho a fortalecernos, a volvernos mucho más concentrados en el trabajo y mucho más solidarios entre nosotros para saber cómo nos ayudamos, porque también hay que coordinar con otros canales y con otras ciudades que nos envían material y nosotros también ayudamos a ellos. Ese es el momento que vive la pandemia. Bienvenido a Teleantioquia Noticias y hablemos de lo que fue esta final emotiva. Es sinónimo de alegría el deporte. Aparece la pandemia y todas las notas prácticamente son de cancelación, de se suspende, de incertidumbre, de qué pasará con. Entonces fue cambiar un poco el chip para nosotros. También obviamente la imposibilidad de hacer las historias, de contarlas como nos gusta, en el escenario del deportista, en la casa del deportista. Y en este orden de ideas pues tocó primero adaptarnos también a otras plataformas, los Zoom, los Teams, todo eso que nos permite pues como conectarnos a través de los computadores, de los celulares y evitar que siempre fueran como notas de registro, darle como un toque humano que siempre es lo que nos permite o lo que también nos obliga a la vez el deporte, también como siempre la labor social, darle voz a esas poblaciones deportivas que estaban desprotegidas, porque esto también puso en evidencia muchas debilidades a nivel organizativo, a nivel de qué tanto se protege a la familia del deporte cuando pasa una situación de estas. Entonces para nosotros también fue ese reto, o sea, de ser una recordación y no olvidar a esta población que siempre nos ha dado muchas alegrías. John Lucumí y Steven Alzate pueden ser considerados las dos grandes novedades de esta convocatoria. Hola a todos. Se acabaron las reuniones virtuales, lo que sigue es presencial. La pandemia sirvió para muchas cosas en el periodismo, sirvió para demostrarnos que a veces el periodismo deportivo nuestro se queda en el resultado y la pandemia, como nos dejó sin competencia, nos llevó a mirar otras facetas del deporte, la parte humana de los deportistas, los fenómenos que hay alrededor del deporte y que permite que sea un campo tan amplio, porque es que el deporte tiene que ver con todo, el deporte tiene política, tiene religión, tiene cultura, tiene música, tiene arte, tiene economía, y la pandemia nos obligó a mirar hacia esos lados que muchos medios a veces olvidan. Esta pandemia nos revolcó a todos y nos sacó de un camino que ya teníamos establecido, pero cuando te dicen hay que tener un contenido, pero no hay forma de que nos juntemos, de que el camarógrafo vaya a tu casa, de que entonces vas a tener que usar un celular para poder enviar ese material, bajo esas circunstancias, buscar material en archivo, cómo se envía, nos sacó de una zona en la que no esperábamos estar y hemos visto también cómo, contrario a lo que la gente podría pensar, el rating ha subido y aumentó. El año 2020 tenía el reto para Teleantioquia de retomar o de volver a tener Teleantioquia Deportes como franja llena de programas y de deporte y de transmisiones. Arrancamos con 2 puntos y aparte, entrevistas en lugares públicos, con deportistas, con ciclistas reconocidos, con futbolistas, con técnicos, y llega la pandemia. Nos toca pensar qué hacer, cómo hacemos. Empezamos a hacer programas de televisión desde la casa, Casa Deportes se llamaba, 4 periodistas haciendo informes desde casa con su archivo personal, editando desde casa, y seguimos haciendo 2 puntos y aparte con las famosas entrevistas por Zoom. Era como para llorar, tener recursos para apoyar al deporte antioqueño, para transmitir campeonatos departamentales, y no era posible. Aquí en Teleantioquia, en nuestro set, estamos cumpliendo con todos los consejos de bioseguridad. Las bicicletas que ustedes van a ver aquí en nuestro set están cumpliendo con la distancia específica. Mucho de competencias virtuales, otra cosa que encontró el deporte. Entonces estás en tu casa y te das cuenta que puedes hacer deporte allí y que además podemos hacer parte de una transmisión, como ha ocurrido con el ciclismo recreativo o el ciclismo profesional, que lo hemos podido llevar a las pantallas a través de Teleantioquia y a través de plataformas virtuales que te hacen la carrera tal cual la vives, como si estuvieras en la ruta. Entonces
hemos también descubierto un montón de cosas que se pueden hacer a través de la virtualidad que esta pandemia nos ha permitido. ¿Cuántas medallas olímpicas ha obtenido Colombia durante su historia? A. 15 medallas. B. 28 medallas. C. 32 medallas. ¿Cuántas medallas olímpicas ha obtenido Colombia durante su historia? A. 15 medallas. B. 28 medallas. C. 32 medallas. Y la respuesta es B. 28 medallas olímpicas. Jaime Moreno y Felipe Mejía hacen parte de una generación intermedia de periodistas deportivos. Su formación y experiencia les ha exigido el tránsito de puro fútbol al conocimiento diverso que impone cada logro de nuestros deportistas. Hoy lideran una nueva temporada de Teleantioquia Deportes, un magazine alrededor del cual giran otros programas y transmisiones deportivas. ¿Y a quién de esos países has traído acá? ¿De pronto algún amigo que dejaste y lo invitaste? Digamos que esto del periodismo deportivo tiene uno que gustarle, tiene uno que prepararse. Es un montón de información, hay un montón de deportes, es una fuente que abarca muchas cosas. Y para hablar de ello hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ver mucho deporte y tiene uno que gustarle mucho para poderlo practicar y para poderlo llevar a cabo frente a una cámara. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Ustedes saben que los viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 8:30 usted tiene actividad deportiva a través de Teleantioquia. Teleantioquia Deportes existió hace unos años en el canal, creado por John Jaime Osorio, y la ilusión del canal era revivir esa posibilidad de acercar los deportes mucho más al canal. Queremos hacerlo y queremos aumentar también esa exposición con Teleantioquia Deportes, que es muy informativo, que es muy magazine, que también tiene algo de profundidad deportiva. Además hemos tenido Dos Puntos y Aparte, que es un programa de entrevistas con deportistas reconocidos no solamente de la región, sino de nuestro país. Entonces mira que la oferta crece y tenemos la posibilidad de tener en parrilla mucho más deporte que antes. Y entonces se está logrando un poquito también la idea de impactar más en ese sentido. Yo soy el Everton, sí, presto a James sí, viene, hace su partido. Lo que encontramos en Teleantioquia Deportes es, digamos, casi todos los deportes, porque cada vez tenemos más deportistas en más partes del planeta que, por supuesto, merecen su espacio, y además de noticias, de invitados especiales al programa, vamos a tener eso divertido que pasa con el deporte, que pasa en las redes, que publican los mismos deportistas. Tiene de todo el programa. Por ahí leímos que usted no tenía ni un par de tenis. Originales. De marca. El periodismo deportivo yo creo que ha evolucionado a la par de lo que está pasando en el mundo, sobre todo con la tecnología. Ya hay demasiada información, ya hay demasiados datos. Tenemos también el problema del periodismo de generales, de las fake news, pero ya todo está en las redes. Ya es la capacidad que ese periodista deportivo tenga para traducir o entender esas estadísticas y darle un poco más de información a los televidentes. Ya hay más cercanía con los mismos deportistas por lo que publican en sus redes, por lo que dicen. Hay que saber leer entre líneas, hay que estar muy atentos, con el ojo muy abierto. Desde uno estar, por ejemplo, grabando con cassette, ¿cierto? Ahora el mundo digital nos permite grabar con tarjetas, descargar un computador y editar directamente en el computador. Ahora ya los sistemas de conexión de celular te permiten conectarte a cualquier parte del mundo y tener una señal de video y una señal de audio. Ha cambiado muchísimo. La diversidad en los gustos de las audiencias exige al periodista deportivo el estudio permanente y conocimiento en una amplia gama de deportes. Esto exige mayor rigurosidad, un conocimiento expandido más allá del fútbol. Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestros correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saber TV es el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Hasta pronto. Saber TV.